Olá, pessoal. Eu estou aqui com Dário Raul Chiviló e o Dário ele é ex-perito criminal do Supremo Tribunal Federal Argentino, ex-perito criminal especialista em armas e balística da Gendarmeria Argentina, que é uma força militar federal, ex-colecionador cadastrado de armas de fogo, munições, armas brancas e militária, também professor universitário, escritor, técnico científico. O Dário, escritor técnico científico, também escreveu esse livro, também é um dos livros dele, que é o Manual Pericial de Balística e Armamento, para peritos, Poder Judicial, Forças Armadas, Segurança e Policiais. Dário vai falar um pouquinho de armas brancas imprópria, né, Dário? Eso. Bueno, las armas brancas, como Yara faló, se clasifican en dos tipos. Aquellas que fueron construidas y fabricadas para defenderse o se defender o atacar, o aquellas que sirven para otro fin determinado. Por ejemplo, una faca de cocina, una llave de fenda, que una ferramenta, un martelo. Quiero decir, todas aquellas utensilios, o por ejemplo, todos aquellos elementos que fueron inicialmente, en un inicio, pensados para un fin diferente que puede ser se defender o atacar. Ok. Por ejemplo, dentro de las armas brancas tenemos varios tipos, armas brancas impropias, quiero decir, tienen varios tipos. Por ejemplo, recién acabé de hablar de un martelo. Si ustedes pueden dar una oleada en un martelo en esta parte, de una parte que tiene filo. Esta parte, usando a fuerza de gravedad para bater, puede ocasionar una lesión corto contundente. Quiere decir, una lesión que corte por medio de una batida, pelo propio peso de un martelo. Otro tipo de arma branca impropia, como falé, puede ser una llave de fenda, como esta. En este caso, ella no tiene un peso apropiado como para ser contundente, mas sí tiene una punta que puede servir para furar. Este tipo de elemento o de ferramenta es muy común también en lesiones por armas brancas o mortes, ¿no? Okay. Otro tipo de arma branca muy común también es este tipo de facas de cocina, con la cual se produce a grande mayoría o en general los homicidios. Generalmente que se producen nas moradias, nas casas. Eu queria falar uma coisa importante respecto a esto. A maioria dos homicidios de tipo caseiros son feitos con este tipo de elementos y no con armas de tipo militar o de caza. El motivo principal es que son fáciles de hallar en cualquier moradia, igual que un martelo o una llave de fenda. Eu cuando estaba na Gendarmeria Argentina eu levaba as estadísticas dos homicidios y pueden tener certeza que a mayoría de los homicidios que ocurren en caso de discusión entre un hombre y una mujer o entre vecinos, tienen como gerador este tipo de armas brancas. En un estadio superior muchas veces se usan las armas de fuego, mas no es a grande mayoría. A grande mayoría o a gran mayoría de las brigas
que dan como resultado morte ou lesões son por armas impropias y no por armas propias. O motivo real é pela facilidade de achar o elemento lo más rápido posible. Quien va a matar o lesionar a otra persona no va a procurar un arma de fuego específicamente o una faca militar. Va a pegar lo que ela tenha na hora para poder producir a lesão ou a morte da vítima. Até mesmo naquele calor da discussão, né? Quando é uma discussão familiar ou entre vizinhos, o que é mais fácil chegar, abrir a gaveta da cozinha, pegar uma faca, sí, ou mismo, chave de fenda, um martelo que esteja mais próximo. O mesmo también una garrafa de vidrio que se quebra en un momento, na hora. Esa garrafa tiene partes no vidrio que tem ponta, y ponta con filo. Quiere decir que perfectamente pueden servir para lesionar o para matar a una persona. No necesariamente tiene que ser un arma branca propia, tanto de fuego o un arma branca en sí. Aquí tengo tres tipos de armas militares también que yo quería mostrar que son realmente propias. Esta es una faca de tipo militar, de supervivencia. Como pueden ver, ela tiene filo en toda la extensión aquí y tiene una punta bastante importante. Este tipo de armas brancas producen lo que se llaman lesões cortantes y perfurantes, es decir, que pueden por fuerza se introducir no corpo da vítima o bien poder cortar en forma horizontal o vertical. Voy a mostrar otro tipo de arma branca militar. Esta es una bayoneta militar de un fusil ruso AK-74. Esta bayoneta también tiene una característica diferente al resto de las bayonetas. No tiene serroche aquí como tienen algunas bayonetas para poder cortar madera, por ejemplo. Solo tiene filo, una lámina y ponta también bastante importante. Este tipo de, si ustedes pueden ver aquí, este tipo de proteção que tem na faca son justamente para que a mão cuando se introduce no corpo no escorra pela lámina ou para evitar que otra arma branca cuando bate nesta escorregue y le soe la mano da pessoa que empuña arma branca. Esta, por ejemplo, es un arma branca realmente propia. Esta parte, si ustedes pueden ver este anel, corresponde donde va inserido o cano da arma, quer decir, a ponta do cano da arma. No caso, un fusil de asalto. Tiene aquí como un fello se aperta, se libera y se puede usar arma branca sin ter que estar, sin ela estar, vamos a decir así, encaixada na arma. Una cosa singular que tiene esta arma branca, que aquí, na vaina, tiene un pedazo de borracha que se usaba también para, por ejemplo, cortar arame electrificado sin ter ningún tipo de lesão. Voy a mostrar también aquí un arma singular de origen nepalés que usan las fuerzas especiales nepalesas, las gurkhas. Es un kukri original nepalés. Esta arma branca específicamente es un arma cortante, perforante y contundente pelo peso que la eleva. Es decir, que uno puede perforar, puede cortar o puede dar una batida produciendo un corte y una lesão realmente profunda. Como yo falei, o como estaba falando, tiene varios tipos de lesões.
que son las perfurantes, cortantes y las cortantes so, que son aquellas que producen un corte, una víctima. Es importante también tener en cuenta varias cosas. Existen las lesiones de defensa que puede tener una víctima, que son aquellas, por ejemplo, que aparecen en la parte externa del antebrazo y las manos. Generalmente en esta zona son las partes donde aparecen las lesiones de defensa. No caso, por ejemplo, de estas lesiones, muchas veces o generalmente cuando son producidas por un agresor, son bastante profundas. Por ejemplo, existe también lo que se llama degolamento. Un degolamento puede ser feito por un suicida o puede ser feito por un homicida. Un suicida generalmente tiene una característica en criminalística, se estudió durante muchos años. Generalmente a pessoa que va a se suicidar se coloca enfrente de un espelho y va comenzando a seleccionar en la parte lateral del pescozo y hacer cortes que se llaman tentativos. En un momento la persona ve que los cortes son tentativos y que puede producir un fato, se corta todo el pescozo. Generalmente la lesión que tiene a ver con un suicidio va de cima para abajo y vuelta a subir. En cambio, la lesión, por ejemplo, que tiene que ver con un homicida o un agresor, generalmente la lesión es recta y no sube, o vamos a decir así, no desce y vuelta a subir, sino que un corte recto. Y generalmente, a diferencia que tiene en un local, también puede nos decir si fue una lesión propia de un homicida o de un suicida. Tiene una cosa muy importante también en las armas brancas, en las lesiones, que es la profundeza de la lesión. Generalmente a profundeza da lesão tem a ver con o comprimento da lámina ou comprimento con o objeto. Mas muitas vezes eso no se puede levar a conta porque tem un tipo de lesão singular, generalmente se da en la zona abdominal, que se llama signo de sanfona de la Casagne. ¿Sí? Es una lesión donde, vamos a decir así, se puede introducir a arma branca en la parte abdominal, produce una compresión dos órganos, da pele, dos músculos, y ¿qué acontece? Al producirse una compresión, se compara con una sanfona apertada. Cuando esa sanfona deja de hacer presión, en un caso, o abdominal deja de hacer presión, generalmente esa lesión es más comprida que a lámina, por ejemplo, da faca o, por ejemplo, el comprimento de un objeto que fue utilizado para lesionar. Eso es algo bien extraño y bien característico. También las lesiones que son feitas en la parte abdominal. También tenemos varios tipos de, vamos a decir así, homicidios. Homicidio puede ser un resultado de un robo, por ejemplo, o puede ser el resultado de un crimen de tipo emocional. Muchas veces las personas hablan pasional, perdón. Y la verdad es emocional, porque no existe, a paixão es una cosa y a emoción es otra. En ese caso, por ejemplo, las lesiones que se suceden por las armas brancas son de forma exagerada. Quiere decir, la persona cuando está cometiendo el delito,
não vai dar, por exemplo, uma, duas facadas. Pode dar 10, 15, 20, 30 facadas sin se dar conta de lo que ela está fazendo realmente, sino que lo que leva a ela a dar essas facadas com intensidade, com raiva, é justamente o conteúdo emocional. Lembrem, por exemplo, que uma vítima geralmente pode morir con una facada o con 5 o 6. Nunca va a morir con 40. Generalmente, pasadas las 15 o 12 facadas, a pessoa ya está muerta. Por eso es algo característico, por ejemplo, de los crímenes de tipo emocionales, que tienen que ver muchas veces con una briga entre un vecino u otro, un pai con un filho, una mujer o una esposa con un esposo. Son signos característicos de homicidios de tipo emocionales. Una cosa también singular es que, por ejemplo, yo anteriormente señalé, por ejemplo, un vidrio. Ese tipo de arma branca impropia es muy común también usar até na rua para producir una lesión. Quiere decir que cualquier objeto que tenga un potencial tanto de cortar como de perforar o ser usado como arma contundente puede producir una lesión transitoria o una lesión que leve a muerte. Por eso es importante hacer ciertas distinciones. Así que, bueno, a gente dio un panorama general de lo que son armas brancas impropias, armas brancas propias, y genéricamente lo que son las lesiones producidas por ellas mismas. Tomara que hayan gustado del vídeo. En los próximos vídeos a gente va a sincerar un poco más en algunos temas y voy a hablar también próximamente de balística, lesiones por armas de fuego y algo de calibres también de armas de fuego, que acho que todo el mundo vai achar interessante também. Sim, sim. Muito interessante. Sim, pessoal. É isso que nós temos para hoje. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. E lembre-se, nada de violência, nada de usar essas armas. Tudo paz e amor, viu, gente?